Aquí estamos nuevamente en este espacio especialmente diseñado para conversar, discutir, proponer, revisar, corregir, todas aquellas cosas que pueden ser importantes para cada día vivir mejor y mejor. Ese es, ya sabemos, nuestra consigna mayor, nuestra consigna mayor. Para ello, todo un equipo grande de personas que además nos estamos comprimiendo alrededor de lo que hemos decidido denominar el Colegio Neurocódex, como la agrupación de colegas que examinamos las mejores herramientas para vivir cada vez mejor y mejor, cómo las podemos ensayar, cómo las podemos perfeccionar, cómo las podemos mejorar o en algunos casos desechar, incorporar otras, etcétera, etcétera. Es decir, mantenernos en la vida, mantenernos montados en el vivir, el proceso de vivir, que ya sabemos que es un continuo permanente, que además ocurre a velocidades sorprendentes, a la velocidad de la luz, porque en esencia todos y cada uno de nosotros somos básicamente fotones en acción. Es decir, 300.000 kilómetros por segundo es el desplazamiento de un fotón. Entonces eso es la realidad ya indiscutible. Esa es una de las verdades que conocemos al día de hoy, y la otra gran verdad que conocemos, que es más absoluta todavía, podríamos decir, es que mañana va a ser hoy, y por lo tanto lo conveniente, lo prudente es que nosotros estemos preparados para ese mañana. Un gran abrazo, Marco, por acá, y por allá Thaís, Olgui, etcétera, etcétera, ¿no? Saludos de Maracaibo, un gran abrazo para esos maracuchos que están por allá atentos pues a este desenvolvimiento. Y como ya sabemos, cada día de esto, cada miércoles y sábado a la 1 de la tarde, hora Nueva York, hora Quito, perdón, 2 de la tarde, hora Nueva York, hora Caracas, ¿no? Y acá, como estamos desde la ciudad de Quito transmitiendo, pues acá a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde o a las 13 horas, como ustedes prefieran. En todo caso, pues miércoles y sábado tenemos temáticas que vamos cubriendo, todas esas temáticas con este enfoque que hemos conversado, ¿no? Un modelo de aproximación a la realidad tal y como ella se presenta. La realidad tal y como ella se presenta, y qué podemos nosotros aprovechar de esa realidad contundente para beneficiarnos y para vivir de la mejor manera posible, siguiendo los pasos de la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que es el máximo estado de bienestar alcanzable desde el punto de vista físico, mental, social y espiritual. Esas 4 grandes dimensiones, cómo podemos entonces integrarlas alrededor de que eso sea una realidad concreta y no una declaración en el aire. Esa es nuestra misión. Esa es la misión a la cual hemos asumido y que estamos practicando constantemente. Aquí me están Vasco de Cinesar. Un gran abrazo. Bienvenido, Vasco. Por aquí tenemos a Olgui desde Maracay, Aragua. Bueno, un gran abrazo, sinceramente, ¿no? Para hablar sobre estos temas. Y el día de hoy tenemos un tema particularmente poderoso, que es algo que se le pasó por alto a las personas que enfocaron la vida desde el punto de vista social únicamente o desde el punto de vista económico, que es una de las expresiones de lo social. Es el valor de intercambio, cómo intercambiamos productos, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? En ese intercambio, ¿verdad? Se le dio jerarquía o se le ha dado jerarquía fundamentalmente al comportamiento grupal.
por encima de lo que cada uno de nosotros elabora, produce para ese resultado en equipos. Y es a lo que me voy a referir. Por eso he decidido llamarlo el virus del AIDS o el SIDA mental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas siglas, ¿verdad?, nos sirven para nosotros analizar cuáles son las principales limitantes que tenemos como seres humanos. Las limitantes. ¿Cómo nos limitamos en nuestras posibilidades, en nuestras oportunidades? ¿Cómo le damos una vuelta hacia considerar que eso tiene cierta relevancia para la toma de decisiones? Y concretamente significa lo siguiente: AIDS, es decir, A de autoengaño, I de ignorancia, D de desmesura y S de soberbia. 4 propiedades, 4 características que nos enviran nuestro cerebro, que enviran nuestra mente y por lo tanto nos crean obstáculos para nosotros podernos desarrollar plenamente. Me voy a referir a cada una de esas palabras, cómo las definimos desde el punto de vista de la neurocodificación y además el impacto que tienen sobre nuestras vidas. Y después voy a hablar de las vacunas, ¿verdad? La vacuna tiene 4 componentes para cada uno de esos elementos que he mencionado. Para el autoengaño, trabajo en equipo. Para la ignorancia, estudio sistemático. Para la desmesura, la prudencia. Y para la soberbia, la humildad. Esas son las vacunas con las cuales nosotros contrarrestamos los efectos de este terrorífico virus virtual mental que limita y es capaz de destruir nuestras posibilidades y oportunidades de vivir cada vez mejor y mejor. Un gran abrazo para Rocío. Bienvenida por acá, Rocío. Entonces, fíjense. Autoengaño. El autoengaño está súper demostrado. El autoengaño es ese proceso por el cual nosotros terminamos creyendo que lo que nosotros vivimos como experiencia es la realidad. Eso es totalmente falso. Fíjense, nosotros en nuestro diseño humano tenemos una serie de filtros que hacen que nos autoengañemos, queramos o no queramos, porque esto opera a nivel automático, a nivel inconsciente y a nivel consciente. Voy a poner un ejemplo. La vista. La vista. Fíjense, un águila es capaz de ver con mucho más agudeza que nosotros, pero como 300 veces más agudeza que la vista que nosotros tenemos. Es más, ellos tienen una especie de zoom que permite, aquí Vasco, tiene como una especie de zoom que permite hacer acercamientos y alejamientos. Entonces, cuando ella está volando por arriba, que piensa capturar alguna presa para alimentarse, ella abre el zoom y por lo tanto tiene un amplio margen y donde quiera que vea un movimiento característico de lo que tiene en su código genético, cierra el zoom y es capaz, por ejemplo, de ver el conejito aquí. Y ahí es donde se lanza y pocas veces se equivoca. ¿Ya? Fíjate qué maravilla, ¿no? Porque tiene una, podríamos decir, tiene una super Nikon en su ojo que hace que pueda hacer esas operaciones, ¿no? Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros, por ejemplo, no vemos las moléculas de aire. No vemos la molécula de ninguna cosa directamente. Tenemos que utilizar un microscopio. Hemos tenido la habilidad de extender nuestro sistema visual a través de toda una tecnología, pero aún así seguimos con un rango que es lo que vemos. Entonces, fíjense, el primer filtro es ese, ¿ya?
El primer filtro es el que consiste en precisamente que nosotros podamos restringir lo que vemos, ¿no? Seguramente ustedes han pasado o han visto esa serie de truquitos que la psicología se ha inventado, como por ejemplo poner una línea al lado de la otra y poner una flechita en una dirección o en la otra, y entonces a los ojos de uno parece como lo mismo. Esto lo saben muy bien los artistas plásticos, por ejemplo, ¿no? O los fotógrafos, que pueden engañar al ojo a través de manchas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la perspectiva, que se descubrió hace muchos, muchos siglos atrás, ¿no? La perspectiva en el dibujo que te crea la ilusión de que ese plano tiene profundidad. Y tú dices, oye, wow, sí, ahí está la profundidad. Y es un engaño porque eso está bidimensional. De tal manera que fíjense, aprovecho para saludar a Natalia, nuestra querida Natalia, siempre presente, gracias. Eh, Fíjense entonces lo siguiente, ya en nuestros sentidos, porque lo mismo ocurre, esto que estoy diciendo de la vista, lo tomo como ejemplo, pero lo mismo ocurre con el oído, lo mismo ocurre con el olfato, lo mismo ocurre con el gusto, lo mismo ocurre con el tacto, lo mismo ocurre con el concepto de hasta dónde llega mi cuerpo. Todo eso son autoengaños perceptivos que queramos o no queramos, están allí. Lo superamos a través del estudio, a través de la comprensión, a través de otros descubrimientos, pero medio lo superamos porque siempre tenemos ese sesgo, ese primer filtro. Tenemos un segundo filtro que tiene que ver con la construcción del mapa de la realidad que nosotros hacemos. Por eso es que nuestras realidades son mucho más restringidas que lo que puede ser una comprensión global, ¿no? Entonces, creo que, ¿verdad? Podemos admitir entonces que vivimos bajo el autoengaño. Punto. ¿Cuál es la vacuna? La vacuna es discuta todo. Pregunte. Escuche con atención la opinión de otros y qué dice y qué es lo que tú ves que yo no estoy viendo. ¿Para qué? Para amplificar nuestra posibilidad de conocer la vida y reducir, nunca lo vamos a eliminar, desengañémonos, nunca lo vamos a eliminar. Siempre va a haber una parte de autoengaño dentro de nosotros. Inevitable. Ese es el diseño. ¿Ya? Ignorancia. Fíjense que cuando nosotros llegamos a este planeta, hace, algunos dicen 200, 300 mil años, es decir, cuando el cerebro estuvo listo para nosotros poder sacar deducciones, para nosotros poder interpretar, para nosotros poder analizar, para nosotros proyectar el futuro, para nosotros proyectar decisiones, el momento en que evolutivamente fuimos capaces de hacer eso es cuando nace el ser humano, cuando aparece el ser humano sobre la tierra, ¿no? Y esto cuánto nos ha costado? Nos ha costado miles de años desarrollarlo, miles de años desarrollarlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Que la velocidad de incorporación de información útil e interesante va a una velocidad impresionante, a una velocidad que supera nuestra capacidad instalada para poder manejar eso. Por eso siempre vamos a tener una parte ignorante. Siempre hay cosas que vamos a ignorar. Siempre hay cosas que nos van a servir de limitación porque entonces nosotros actuamos con lo que tenemos, actuamos con lo que sabemos. No actuamos con otra cosa. Vamos actuando con lo que tenemos a mano. ¿Ya? Ese sistema, ese mapa que nosotros hacemos, donde construimos creencias, donde construimos valores, donde construimos criterios de lo que hay y de lo que no hay, de lo que sirve, de lo que no sirve, siempre va a estar acompañado de un margen de ignorancia. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Reducirla, minimizarla, ponerla a favor de una vida cada vez mejor. Eso es lo que podemos hacer.
Un abrazo para Maigualida, que se está incorporando también. Y por acá déjenme saludar a Ale, a Rocky, ¿ya? Rocky nos dice una solicitud para estar en tu video. Sí, por supuesto. Vamos a ver acá. Ok. Entonces, fíjense, todas estas cosas nos permiten operar sobre la vida. Después, la desmesura, la D, ¿no? Lo pongo en este orden como si fuera lo del SIDA en inglés, porque ya vamos a ver que nos permite facilitar la comprensión global de las cosas. La desmesura es producto del autoengaño y de la ignorancia. ¿Qué es la desmesura? El que yo quiero hacer algo, yo tengo un blanco, ¿no? Yo quiero apuntar al centro del blanco, ganarme los 100 puntos. Pero disparo la flecha y cae a 10 metros. Fíjense, es interesante porque eso tiene que ver con cada búsqueda que nosotros estamos haciendo. Cuando los americanos lanzaron el cohete que aterrizó en la Luna, ¿verdad? Con aquellos personajes que fueron allá, Armstrong, etcétera, etcétera. El cohete aterrizó a 300 metros de donde estaba calculado que iba a aterrizar. Pero había aproximado, bueno, va a caer aquí. Y cayó a 300 metros o alunizó a 300 metros del sitio. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ir a un mercado y me voy caminando y llego a 300 metros del mercado, wow, es un tremendo error, ¿no? Es una tremenda falla muy grande. Pero sin embargo, dependiendo de lo que nosotros nos estamos trazando, pues apuntaremos y la desmesura nos guiará un poquito más lejos, un poquito más cerca. Fíjense que lo que resulta en el proceder de la vida es que nosotros podamos tener un sistema de autocorrección, ¿ya? Que lo recogemos bajo el término prudencia, como vacuna, ¿no? La prudencia en el sentido de medir bien cuánto entramos en lo que queríamos, cuánto hemos logrado alcanzar lo que andamos persiguiendo, cuál es el margen de desviación y cuál es la corrección que nosotros podemos hacer. Eso en Neurocodex lo recogemos, en una herramienta que llamamos 4x4 o todoterreno, que en algún momento podemos desarrollar a través de estos diálogos, de estas conversaciones, de estos encuentros. ¿Sí? Entonces, fíjense, llevamos autoengaño, vacuna, operar en equipo. No se guarde secreto. Vaya y comparta con los demás, mira, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Y con apertura. Y ya vamos a ver el siguiente paso, ¿no? En segundo lugar, hay que estudiar. La vida hay que estudiarla. Esa fue precisamente la intención por la cual estamos creando lo que llamamos el Colegio Neurocodex. ¿Por qué? Colegio como agrupación de personas, ¿verdad? Que creamos un ecosistema alrededor de este estilo de vivir. De un estilo caracterizado por la observación permanente, el cambio continuo, el respeto por todos los pensamientos y todas las cosas que a cada quien se le pueda ocurrir, ¿verdad? Todas esas cosas nos sirven, ¿verdad? Para nosotros apuntar mejor, para que haya mesura en el cálculo, ¿no? La mesura es la capacidad de yo medir, de pesar adecuadamente la decisión que estoy tomando para que encaje con mi propósito y para que encaje con la búsqueda de logros tras lo que yo voy. ¿Ya? Y después el último componente profundamente afectivo, ¿verdad? Que es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? ¿En qué consiste la soberbia? La soberbia consiste en el acompañamiento cardíaco, en el sentimiento que yo tengo de que yo soy único, cosa que es verdad,
pero que yo soy superior y que yo tengo la razón. Ese sentimiento, que entonces me lleva ¿a qué? A olvidarme de la mesura, de la prudencia, a olvidarme del estudio, a olvidarme de el hecho de que nos autoengañamos. Ese es precisamente el vicio afectivo que enmarca lo anterior. ¿Y cuál es la vacuna? Humildad. ¿En qué consiste la humildad, mis queridos amigos? La humildad consiste precisamente en yo compartir afectivamente el hecho de que todos somos iguales, de que todos somos sumamente vulnerables, pero también de que todos tenemos una compulsión genética hacia el seguir viviendo. Y que esa es la maravillosa oportunidad para que no nos expongamos a los riesgos de vulnerabilidad. Fíjense que acá se ha incorporado Cristian Romero. Cristian es el presidente de la fundación, la que yo pertenezco, Fundación Resilientes de Ecuador. Y precisamente de eso trata la resiliencia. La resiliencia trata de tener estrategias adecuadas para nosotros superar todos los inconvenientes que la vida conspira, por ejemplo, si aumenta el nivel de anhídrido carbónico en el medio, está conspirando contra mi sobrevida. Si yo me alimento inadecuadamente, yo estoy conspirando contra mi salud. Si yo consumo droga, fumo, etcétera, etcétera, bebo licor en exceso o inadecuadamente, pues todo eso me va a producir una reducción de mis posibilidades. Y si yo estoy rodeado de autoengaño, ignorancia, desmesura y soberbia, pues no voy a hacer nada constructivo por salir de allí, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Como nos dice aquí Maigualida, para ir mejor, mejor y mejor, y lo menciona el Neurocódex, ¿no? Marco dice, el Colegio Neurocódex me está ayudando en mi vida diaria en todos los aspectos. Marco es una de las personas que se ha incorporado al Colegio Neurocódex y que está allí en un proceso de mejoramiento dinámico continuo a través de las distintas actividades que tenemos. Un gran abrazo, Oli. Un abrazo grande al guapo. El guapo, no sé, soy yo. Está bien. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Por una parte, estos aspectos que son profundamente individuales y profundamente compenetrados con nosotros, que hace que cuando yo me incorpore a un grupo, yo voy a sesgar, si no estoy vacunado, yo voy a sesgar el trabajo del grupo hacia lo que a mí me interesa. Por lo tanto, voy a crear una disrupción. ¿Por qué? Porque si el resto del grupo está también en la misma onda, lo que vamos a tener es una acumulación estadística de esfuerzos, pero no vamos a lograr ir en una dirección de equipo. Es como que en un equipo de fútbol cada quien estuviera jugando por su lado. Eso fue lo que pasaron por encima los grandes estudiosos de los procedimientos sociales para organizarnos. Y voy a referirme específicamente al capitalismo y al comunismo como dos extremos que fueron presentados como la solución para la vida. ¿Ya? Dos extremos que además se concibieron contradictorios entre sí, opuestos, y por lo tanto han llevado a fenómenos como la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Ninguno de los dos tuvo en cuenta ese desarrollo interior de cada uno de nosotros y particularmente de los líderes, que son los que pudieran vacunarnos contra este fenómeno de este virus que nos acompaña como especie, como un virus
que se metió dentro de nosotros y nos acompaña. Algo así como lo que pasó con la mitocondria. No sé si ustedes conocen que la mitocondria fue una bacteria que infectó a otra bacteria mayor, a una célula mayor, ¿verdad? Y se quedó instalada y empezó a convivir con nosotros y es nuestro motor de energía fundamental al día de hoy. Pero eso ocurrió hace miles de millones de años atrás, esa infestación. Entonces, igualito, los seres humanos, cuando nos convertimos en humanos, fuimos tomados por este virus virtual que denominamos SIDA mental. ¿Mm? Recordemos, si lo decimos en términos de SIDA, entonces es soberbia, ignorancia, desmesura y autoengaño. ¿Ya? Por supuesto, también está dentro de nosotros la vacuna. La vacuna también está dentro de nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que la vacuna, si nosotros no la ponemos en desarrollo a través de un proceso formativo, a través de un proceso de aprendizaje, no se expresa la vacuna. No se expresa la vacuna. Espontáneamente la vacuna no se expresa. La vacuna es un producto de la educación. Educación sistemática. Idealmente desde pequeñitos que nos estén vacunando. Que nos pongan, ¿cómo se llama? Dosis sucesivas, ¿verdad? Hasta que se interiorice y pueda desplazar al virus de ese SIDA mental. Esa es la propuesta. Ahora, nunca es tarde cuando la dicha llega. Ya ha demostrado por la plasticidad cerebral, demostrado en miles de experimentos de neurociencia, que gracias a esa plasticidad cerebral, a ese crecimiento continuo fotónico que están teniendo nuestras conexiones que sirven de base para lo que nosotros elaboramos, el virus lo podemos contrarrestar. Maigualida nos dice, esos son patrones que nos instalaron. Sí, son reforzados, este virus, ¿verdad? Es reforzado por la educación. En una educación, por ejemplo, en la educación occidental, ha predominado estos 4 elementos. Cuando a ti te dicen de pequeñito que tú eres el más bello, que tú eres el más inteligente, que tú eres el que más sirve, que tú eres el que va a tener éxito, por encima de los otros, te están inyectando una dosis mayor de este virus, que sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que está allí instalado en los genes, ojo. Por eso los cuidados hay que extremarlos, hay que tener más cuidado sobre todo y estar vigilantes. Y por eso es que lo hemos sintetizado en estas dos palabras, ¿verdad? Del AIDS y de la vacuna por el otro lado, que es la TP, ¿cómo es que? Bueno, se me fue en este momento, pero recordemos las siglas de trabajo de equipo, T, estudio, TE, estudio, y trabajo en equipo, estudio, prudencia y humildad. La TEP, TPH. Esa es la vacuna. ¿Ya? Entonces, si nosotros la tenemos memorizada, si la tenemos ahí, podemos estar pendientes cada día y cada hora de decir, bueno, ¿cómo regulo yo esto? ¿Cómo lo regulo? ¿Cómo yo me vacuno permanentemente para que mi mente se automatice la vacuna? Por ejemplo, que siempre estemos pendientes de compartir con los otros nuestras dudas, nuestras inquietudes, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿con quién lo vamos a compartir? Con quien también esté vacunándose. Porque si lo compartimos con quien está enfermo, gravemente enfermo del SIDA mental,
pues probablemente lo que va a hacer es perjudicarlo. Pero si no, si nosotros le vendemos la vacuna o la persona quiere la vacuna, ¿verdad? Y se la autoadministra, pues seguramente va a contribuir con nosotros a conformar un equipo de trabajo, un equipo de desarrollo. El estudio, bueno, hoy tenemos, bueno, fíjense, esta maravilla, por ejemplo, y la gente puede preguntar, ¿y estudiar qué? Estudiar todo aquello que contribuye a que yo tenga herramientas para vivir mejor. Por ejemplo, herramientas para vivir en el mundo material, mediado por el mundo social, que es a través de la moneda, del dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener el suficiente dinero para uno poder desenvolver los propósitos que tiene en la vida. Es necesario en este mundo actual, tal como lo vivimos. Fíjense que ahí ha habido movimientos de regresar al trueque, pero el trueque es un sistema muy malo porque tienes que estarlo actualizando permanentemente. Claro, la moneda la actualizamos a través de ese fenómeno que se llama inflación, que es una consecuencia del mal manejo de la economía, ¿verdad? Cuando manejamos de manera errada, con el SIDA mental detrás, manejamos la economía desde el punto de vista, digamos, de la SIDA mental, pues lo que hace es que perjudica la economía global. ¿Mm? Capitalismo extremo, ¿no? Capitalismo salvaje, por ejemplo, ¿ya? Perjudica a el bienestar, ¿no? Natalia nos dice, aquí nos dice, Maigualía nos dice, ahora nos podemos entrenar en el colegio para desinstalarlos, exactamente. Sí, de hecho estamos preparando un evento, un primer encuentro generativo para entrenarnos en esto mediante un mini curso de 6 sesiones donde vamos a trabajar la auténtica felicidad. Pero la avisaremos oportunamente, ¿no? Natalia nos dice, para mí escuchar esta charla me ha ayudado bastante. Gracias, gracias, gracias. Esa es la misión, Natalia. Por eso nos encanta tu presencia, ¿verdad? Porque sabemos que tú estás poniendo sobre el tapete el asunto. Ivas Mora nos dice, ¿cuál es el tema? Sí, el tema que estamos tratando es el tema del SIDA mental, ¿ya? El SIDA mental como el mayor peligro que acompaña en estos momentos a la universidad, al ser humano, ¿no? Al planeta y a nosotros como seres vivos. Creemos, sospechamos firmemente que ese es el eje fundamental de todo lo que ocurre socialmente, ¿ya? Que en la medida, fíjense, nosotros somos seres que estamos organizados jerárquicamente. Por lo tanto, los líderes tienen un papel muy importante en todo esto. Un líder que padece de SIDA mental severo no va a guiar a las multitudes hacia un mejor vivir. Lo va a guiar hacia un peor vivir. Un líder que esté vacunado, ¿verdad? Contra el SIDA mental, es decir, que tenga la PET encima, va a conducir a las masas a un mejor estilo y calidad de vida. ¿Ya? Y al respecto, aquí le tengo dos cositas, fíjense. La primera, esto, algunos de ustedes lo conocen, que es la guía que nosotros utilizamos de dónde actuar, sobre qué elementos tenemos que trabajar para nosotros estar vacunados, sobre la alimentación, sobre el sueño, sobre el manejo de las emociones, sobre la actividad física, sobre las conversaciones o el estudio y sobre la meditación o la concentración de diálogo con nuestro inconsciente. Esos son los elementos para nosotros viajar del SIDA mental a la vacuna, a estar vacunados, a estar protegidos, al TEP. ¿Ya? Ese es el tema, Ivas Moran. ¿Mm? El tema es ese.
¿Por qué pasa también? Fíjense que esto, que es algo que también algunos de ustedes conocen, porque yo redefino a mi yo. Si yo defino mi yo desde el punto de vista de que yo soy yo y lo demás no me importa, estoy tremendamente infectado. Si yo puedo subir en la escalera e ir al yo altruista, mejoro. Pero si yo subo al yo egocéntrico, voy a mejorar más todavía. Y si yo subo al yo holocéntrico, voy a estar mejor todavía. ¿Cuál es la clave? Fíjense que aquí está el verbo amar. El verbo amar. Que el verbo amar, ¿qué contiene? En primer lugar, una atención puesta en mi propósito, puesta hacia dónde voy, puesta en cuál es la ruta que yo voy a seguir. En segundo lugar, la motivación. Tengo que asimilar, tengo que comprender que yo no soy un ser totalmente independiente, que yo soy pseudo independiente, que yo soy interdependiente y que por lo tanto tengo que trabajar para eso. Esa es la motivación. La acción, no basta con estar motivado, yo tengo que ejecutar acciones específicas y tengo que contar con recursos, tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, vamos a ver una herramienta. Una herramienta además que les voy a decir es la modificación de un aprendizaje muy reciente. ¿Ya? En conversaciones con un grupo que trabaja con la psicología iniciática, me mostraron una forma de meditación que me llamó mucho la atención. No la conocía y me pareció estupenda. Estupenda para ese entrenamiento, para ese estudio de mí mismo y de dominio de mis impulsos para ir a la mesura, para ir a la humildad, ¿verdad? Y esta forma de meditar consiste en lo siguiente. En una pared blanca, poniendo enfrente una pared absolutamente blanca, que no haya ningún objeto ni nada que distraiga, tomo una posición, ellos utilizan una posición de loto, una posición, ¿verdad? En un cojincito que sea cómodo, y simplemente miro la pared. Miro la pared y respiro abdominalmente. Ya algunos de ustedes saben que respirar abdominalmente es la forma más segura de entrar en nuestro inconsciente, que recordemos, es el jefe de las decisiones que yo tomo. Acá en Instagram se ve el gráfico, se ve al revés, ¿verdad? En Instagram se ve al revés. En Facebook se ve al derecho. Bueno, como decía el general Gómez, el que sabe leer, lee como sea. Disculpen, pero bueno, se me pasó ese pequeño detalle. ¿Mm? Tendría que ponerlo en espejo, ¿no? Ok, pero en realidad esas herramientas son materias de otras encuentros que hemos tenido y que podemos también volver a reciclar, porque con cada reciclaje aprendemos algo nuevo. Por eso también, recomendación que les doy. Si ven un video que les resulta útil, véanlo 50, 60 veces, no hay ningún problema. Cada vez van a aprender más, cada vez van a estar más despiertos, cada vez van a poder avanzar más y más, ¿no? Entonces, fíjense, la cuestión es la siguiente, ¿no? Nos sentamos, un cojincito cómodo, porque es derecho, nos sentamos derechos mirando la pared en blanco, con los ojos abiertos, y esta es la incorporación que me llamó muchísimo la atención. No cerramos los ojos, simplemente la pared en blanco. La pared en blanco se va a convertir en un espejo de lo que nosotros estamos procesando. ¿Ya? Y respiro abdominalmente. Más nada, eso es todo. Y lo que vamos a trabajar es
todas las incomodidades que vayan surgiendo, las dejamos pasar. Eso fue lo que me enseñaron. Y entonces yo dije, oye, qué interesante. Ahora, claro, eso, si lo hacemos en grupo, si lo hacemos, por ejemplo, en actividad donde haya gente, nos podemos reforzar unos a otros. Pero para nosotros empezar a hacerlo es terriblemente, ¿no? Porque la idea cuál es superar las incomodidades que vayan viniendo, dolor de espalda, dolor de cabeza, pensamientos negativos, cualquier cosa, irlo superando, irlo superando, lo supero. Entonces, ¿qué le añadí? Y esta es lo que les recomiendo. Háganlo, yo hice el ejercicio y entonces dije, oye, pero ¿cómo puedo yo hacer que esto se convierta realmente en un proceso de dominio inconsciente de la desmesura, de la soberbia, de la ignorancia, del autoengaño? Y se me ocurrió lo siguiente, ponen un reloj ahí cerca, miran el reloj que tenga un patrón de inicio, tantos minutos, tantos segundos, y vean la pared y fíjense a ver cuánto resiste. Probablemente la primera vez resistan unos segundos. Bueno, entonces se sirve de patrón de base. Ok, entonces yo la próxima vez voy a ir un poquito más allá. Y la próxima vez voy a ir un poquito más allá. Y entonces voy chequeando con el reloj el avance. Porque fíjense que en una de las cosas importantes en el amar, atención, motivación, acción y recursos, es mantener la motivación a través del avance. Entonces voy viendo cuánto avanzo. ¿Ya? Por ejemplo, si no avanzo más de un minuto, háganlo 10 veces al día. Cuando ustedes lleguen a los 10 minutos, háganlo 2 veces al día. Y así van extendiéndolo hasta que ustedes tengan un dominio y decidan cómo lo van a seguir manejando. ¿Ya? Por acá tenemos algunos comentarios, ¿no? Ya no podemos vivir inocentemente, nos lo recuerda Maigualida, precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata? Efectivamente, que no podemos hacernos los tontos, ya la vida no da. La vida no da para que usted viva distraído. La vida no da para que usted no se ponga vacunas al SIDA. Si usted no actúa conscientemente para reentrenar a su inconsciente, su vida va a ser un fracaso. Sí, ya está demostrado. ¿Por qué? Porque la vida es demasiado compleja como para que nosotros podamos vivir distraídos. ¿Ya? Aquí me dicen se cuelga mucho. ¿Qué será? Buenas tardes, dice Robert. Bienvenido, Robert. Un gran abrazo. Entiendo que no existe una vacuna, pero ¿cuál es la estrategia para la inmunización del SIDA mental? No, sí, Robert. La vacuna es la TEP. Esa es la vacuna. Frente al autoengaño, comparte con la mayor cantidad de gente que piense distinto que tú para que te den pistas de puntos de vista que nos permitan organizar una mejor aproximación a lo real. Primera parte de la vacuna. Segunda parte de la vacuna, la ignorancia. Estudiar la vida, estudiar. Miren, la cantidad de videos, escritos, etcétera, etcétera, de miles de personas que estamos abocados a buscar soluciones es infinita. Me viene a la mente en este momento Manuel Puig, me viene a la mente Madanes, me viene a la mente en el plano económico Roger Kiyosaki, me viene a la mente en el plano espiritual Gandhi, muchísimas. La vacuna está ahí, Robert. La cuestión es usarla. ¿Ya? La cuestión es usarla, pero sí está la vacuna. Sí existe una vacuna. Y una vacuna efectiva, además. Una vacuna que produce resultados y que no tiene casi efectos secundarios. ¿Ya?
Digo casi por seguridad, por mesura. ¿Ya? Marco nos dice, doctor, si en una pareja uno de ellos se está vacunando y el otro no, pues la vacuna tiene que ser para dos. Sí, ese es uno de los peligros, ese es uno de los efectos secundarios. Si en una pareja uno se vacuna y el otro no, se va creando una distancia, como cuando las parejas no se dan cuenta que con el tiempo se van distanciando, y eso puede terminar en ruptura, previos muchos enfrentamientos. ¿Ya? Entonces sí es importante que uno se vacune y de manera consciente o inconsciente entrenar a su pareja para que también se vacune. Eso es todo un capítulo que en su momento abordaremos, ¿no? Las relaciones de pareja, por ejemplo. Natalia nos dice, este video son para escucharlo otra vez y siempre sale algo nuevo para aprender. Exactamente. Y recuerden, esto queda colgado, ¿no? Esto queda colgado allí, queda colgado en Facebook, queda colgado en Instagram, por lo tanto lo pueden ver miles de veces si ustedes quieren. Ibas nos dice, conscientemente uno sabe qué hacer por terapia, autoayuda, uno siente una resistencia interna y crea agotamiento mental y cuerpo. Sí, si eso está ocurriendo es porque no estás conversando adecuadamente con tu inconsciente, o tu inconsciente puede tener lo que descubrieron Bandler y Grinder y descubrió Freud y descubrió tanta gente, que el inconsciente puede tener en modo oculto las razones para justificar que estés en sufrimiento. Bueno, ese es un trabajo profesional. Eso sí requiere un trabajo profesional. O sea, hay que buscar a alguien que sea especialista en trabajar con creencias inconscientes para buscar, pues, superar ese collo. En la mayoría de los casos se supera con una buena terapia. Ahí terapia. Ahí vamos más allá del coaching. La terapia como tal en manos de un experto, pues puede resolver la gran mayoría de las creencias inconscientes dañinas, el veneno, aquello que Jung acertadamente llamó la sombra, ¿no? Ese aspecto que tenemos los seres humanos por dentro que en lugar de construir le gusta destruir, ¿no? Entonces eso hay que gerenciarlo porque una de las cosas importantes es que con el inconsciente no se puede pelear porque es el verdadero dueño, es el jefe de nuestro comportamiento. Por eso hay que negociar, hay que negociar. Allí generalmente hay muchos recuerdos atravesados, recuerdos de la infancia, recuerdos genéticos. Por eso, por ejemplo, en algunos casos se ha tenido que utilizar regresiones para poder resolver ciertas cosas, porque está en la memoria genética, por ejemplo, un maltrato, una cosa de esa. Eso ya lo hemos visto en terapia, trabajando, por ejemplo, con regresiones. Que sí, que no son eventos que han ocurrido en este momento, sino que están grabados en el código genético y que por lo tanto echan su bromita por ahí de vez en cuando, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Acá, ¿quién puso esto? Déjenme ver un momentico. Marco dice, es más, yo diría que la vacuna tiene su precio y es que te vean raro porque está saliendo a lo común. Sí, acuérdense que nosotros, aquello que llaman la zona de confort, que yo lo llamo la zona de familiaridad, porque no siempre es confort, a veces es profundamente disconfortante, ¿no? Iba a preguntar, ¿usted hace esa terapia? Sí, 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 trabajamos con eso. Y en la actualidad trabajamos a distancia también. O sea, estamos trabajando predominantemente a través de este medio que es una maravilla. ¿Por qué? Porque nos permite el contacto virtual, el real nuestro, que favorece pues los encuentros. Diana nos dice, también lo subimos a YouTube y lo estamos traduciendo. Ok, perfecto, ¿no? Y ahí puso el contacto. Rocío dice, tengo 50 años y he estudiado. Tengo 3 hijos y 8 nietos y desde que comencé en este mundo de los neuros, sea neurogastronomía,
o Neurocode, siento que hay un antes y después de mi vida y siento que perdí mucho tiempo. ¿Será que estuve en autoengaño? Exactamente, Rocío. Y además el tiempo es de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, no, cuando la gente dice, es que he perdido el tiempo. No, 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 lo que estás es perdiéndolo ahora. Gana tiempo. Lo que pasó, pasó y ya. Vamos a montarnos en el aquí y ahora y hacia adelante, ¿no? Robert dice, siempre me ha parecido que el subconsciente nos traiciona. Bueno, no nos traiciona, nos guía. Lo que pasa es que una de las características del inconsciente, y por eso somos víctimas del SIDA mental, una de las características del inconsciente es que no se contextualiza. Es decir, como él funciona en modo cuántico, no hay tiempo ni hay espacio. Entonces, por ejemplo, un trauma infantil sigue vivo independientemente de lo que uno esté viviendo ahora, de que ya no esté en ninguna de las circunstancias de lo que ocurrió, pero él sigue vivo emocionalmente hablando, ¿no? Fíjense que esto es muy importante porque esto es trabajo con emociones y sentimientos, básicamente, no con pensamientos, emociones y sentimientos. ¿Qué tengo en mi corazón que lo tiene atrapado? ¿Verdad? Generalmente es porque es verdad lo que yo he vivido. No, no es verdad lo que has vivido. Es verdad lo que estás viviendo. Eso es lo único que es verdad. Lo que vas viviendo día a día es la única realidad que existe. Lo otro son memorias que están puestas allí. ¿Ya? Por lo tanto, y esa es la maravilla de la terapia, esas memorias nosotros las podemos modificar. Modificamos esa memoria y actualizamos el programa. Eso es lo que le da mucha potencia, por ejemplo, a la programación neurolingüística, ¿no? Que es un tema interesante que podemos trabajar en algún momento, ¿no? Que actualiza los programas, porque es que nos manejamos con esos programas que ya están caducos, que no están al día, trabajando con Fortran, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por eso, por la no dimensionalidad en extensión y en tiempo, ¿no? Por lo tanto, ¿ya? Ok. Eh, entonces no es que nos traiciona, sino que está guiándose por sus propias experiencias. ¿Ya, Robert? Entonces eso es lo que hay que actualizarlo. Lo que hay que hacer es actualizarlo. ¿Ya? Porque el consciente, que es el que nos mantiene en contacto con lo que está pasando en este momento en el mundo extensional, nos dice, esto es lo que está pasando. Entonces, si mi inconsciente me dice no hagas eso o modifícalo de otra manera, está desactualizado. De lo que se trata es de actualizarlo. Por eso es que no es pelearse, es actualizar los programas. Y Rocío dice, puedo decir que he vuelto a nacer. Exactamente. Nosotros nacemos a cada instante. Estamos renaciendo. Estamos renaciendo, tenemos una memoria, un marco que nos sirve de acción, pero esa memoria la podemos estar actualizando y mejorando en forma continua. Mi querido Fernando dice acá, ¿existe un test que demuestre los autoengaños? Es una buena idea, Fernando, que en el equipo Neurocodex, y vamos a ver, vamos a plantearlo como una posibilidad, que hacer como una especie de test para medirlo, ¿no? O algún método. Bueno, por supuesto, el método ¿cuál es? Es compatible con mis propósitos, es compatible con lo que otros están señalando desde otro punto de vista, tipo Picasso, ¿no? Lo que otros están viendo desde otros ángulos, es compatible. Si no es compatible, hay autoengaño. ¿Ya? Si yo no estoy mirando lo mismo que mira el otro, es porque ambos estamos engañados. No hemos dado con la clave, ¿no? Fíjense que ese es el fundamento del método científico, ya para ir terminando. El fundamento del método científico es precisamente que tengamos un elemento de prueba independiente de la observación o del planteamiento de quien postula el acontecimiento. Y esa es la diferencia entre la ciencia, la pseudociencia y un poco la protociencia, tema que hemos conversado en otra oportunidad. Ok, mis queridos amigos,
Omidres, nuestra querida Omidres, está dando aquí la feliz tarde. Igualmente, Omidres. Omidres es una internista endocrinólogo maravillosa, que está montada también en este proyecto Neurocode, que está montada en el proyecto de la medicina ultramoderna como un paso adelante, como un salto cuántico que en el siglo XXI estas disciplinas están dando y que nosotros recogemos bajo la figura de la neurocodificación. Así que bueno, espero haber sido útil. Les recuerdo el ejercicio. Recuerden, pared en blanco, cómodamente sentado, un buen cojín porque va a doler. Y simplemente ver la pared sin movernos. Y cada molestia, cada dolor, cada inconveniente, simplemente dejarlo pasar. ¿Ya? Ponemos un reloj para tener un sistema de chequeo y de feedback de cómo vamos avanzando. Esa es mi recomendación, esa es mi herramienta del día de hoy y espero que haya sido útil y espero que la pongamos en práctica y ojalá los líderes inevitables también, porque somos seres gregarios, hayan visto o vean este video y se vacunen. Porque estamos en un momento muy difícil de la humanidad. Estamos en un momento clave del futuro de la humanidad. Y creo que sí, que los líderes necesitan la vacuna con urgencia. La mayoría de los líderes. Un abrazo y seguimos.